La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de protegerme. El anillo de matrimonio de mi hijo, ese mismo que yo había pagado hace 10 años, me cortó la mejilla. Sentí el sabor metálico de la sangre mezclándose con la saliva mientras tropezaba hacia atrás, chocando contra la mesa del comedor. Los platos del desayuno temblaron. El café se derramó formando un charco oscuro sobre el mantel de lino blanco que había bordado en mi luna de miel. «Vieja egoísta», escupió Leticia, mi nuera, con esos labios pintados de un rojo tan brillante que parecía sangre fresca. «Su carrera importa, tu salud nunca importó». Francisco, mi único hijo, el niño que amamanté durante 2 años, que cargué en brazos cuando tuvo neumonía a los 5, me miraba con unos ojos que ya no reconocía. Fríos. Vacíos. Como si yo fuera un obstáculo y no su madre. Todo porque me negué a cancelar mi consulta médica para llevarlo a su reunión de negocios. Una consulta que llevaba 4 meses esperando. Una consulta con el cardiólogo para ajustar mi medicación después de aquellos episodios de taquicardia que me dejaban sin aire en medio de la noche. Pero para ellos, mi vida valía menos que una presentación de PowerPoint. 3 meses antes, todo parecía distinto. Era un martes de agosto cuando Francisco llamó. Yo estaba regando las begonias del jardín, esas que planté cuando mi esposo murió hace 5 años, como una forma de mantener las manos ocupadas y el corazón menos roto. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la cocina, creando rectángulos dorados sobre el piso de cerámica. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo con esa voz que usaba de niño cuando quería algo. Suave. Cálida. Manipuladora. Ahora lo sé. Llegó esa misma noche con Leticia. Ella traía un pastel de chocolate, mi favorito, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La casa olía a lavanda porque había limpiado toda la tarde, nerviosa sin saber por qué. Francisco se sentó en el sillón donde su padre solía leer el periódico. «Tenemos problemas financieros temporales», comenzó. «El negocio está pasando por una reestructuración. Necesitamos quedarnos aquí solo unos meses mientras nos recuperamos». Leticia acarició mi mano con dedos fríos. «Seremos como una familia de verdad otra vez, Eulalia. Como antes». Antes. Esa palabra debió haberme alertado. ¿Antes de qué? Antes de que mi hijo dejara de visitarme. Antes de que mi nuera dejara de fingir que le importaba. Antes de que mi nieta Inés desapareciera de mi vida hace 3 años, cuando su padre biológico se la llevó a vivir a otra ciudad después del divorcio conflictivo de Francisco. Acepté porque soy madre. Porque una madre no cierra la puerta aunque el instinto le grite que corra. Esa primera noche preparé la habitación de invitados. Puse sábanas limpias que olían a suavizante de flores. Coloqué toallas nuevas dobladas sobre la cama. Dejé flores frescas en el buró. Cuando bajé, Leticia estaba tomando fotografías de la sala con su teléfono. «Es para un proyecto de decoración», explicó rápidamente cuando me vio. «Quiero mostrarle a una amiga diseñadora cómo aprovechar espacios antiguos». Antiguos. La palabra quedó flotando en el aire como una mosca muerta. Mi casa tenía 50 años. La construyó mi esposo con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, cada fin de semana durante 2 años. Las vigas del techo todavía conservaban las marcas de sus herramientas. Las ventanas que él instaló dejaban entrar la luz de la mañana exactamente como él quería, iluminando primero la cocina donde yo preparaba el café. Antigua, sí, pero mía. Profundamente mía. Los primeros días fueron extrañamente normales. Francisco salía temprano con portafolios llenos de papeles. Leticia se quedaba en casa, siempre en videollamadas, siempre con la puerta cerrada. Yo cocinaba, limpiaba, organizaba. Como siempre. Una mañana, mientras pasaba el trapo por el pasillo, escuché fragmentos de una conversación detrás de la puerta de su habitación. «Solo necesitamos 6 meses más», decía Leticia. «Después de eso, el lugar será completamente nuestro». Una pausa. Una risa. No, ella no sospecha nada. Está demasiado ocupada siendo la mártir de siempre. Las palabras me atravesaron como agujas de hielo. Me quedé paralizada, con el trapo húmedo goteando sobre mis pies descalzos. Quise abrir la puerta. Quise gritar. Pero algo me detuvo. Un instinto antiguo de supervivencia que las mujeres de mi generación aprendimos a escuchar. Así que seguí limpiando.
Seguí cocinando. Seguí sonriendo. Pero empecé a observar. Leticia fotografiaba todo. La alacena de roble que heredé de mi madre. El juego de porcelana que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Las lámparas de cristal que compramos en aquel viaje a Europa que ahorramos durante 5 años. Cada objeto. Cada rincón. Qué linda luz entra por esta ventana, decía, y hacía clic. Esta alfombra tiene tanta historia, comentaba, y hacía clic. Francisco pasaba horas en mi estudio, ese cuarto pequeño donde guardo los documentos importantes, las escrituras de la casa, las pólizas de seguro, las fotografías familiares organizadas en álbumes que nadie más mira. Solo estoy buscando papeles viejos míos, explicaba cuando lo sorprendía revolviendo cajones. Cosas de la escuela que quiero mostrarle a un amigo. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero yo todavía quería creer. Una tarde, Leticia me invitó a tomar té en la cocina. Había comprado galletas caras, de esas que vienen en latas decoradas. La luz del atardecer entraba sesgada por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Eulalia, necesito preguntarte algo delicado, comenzó, removiendo el té con una cucharita que tintineaba contra la porcelana. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasará con esta casa cuando ya no estés? El corazón me dio un vuelco. Tengo 63 años, Leticia. No planeo ir a ningún lado pronto. Ella sonrió, pero fue una sonrisa torcida, como las que practican los niños frente al espejo. Por supuesto, no quise decir eso. Es solo que Francisco y yo hemos estado pensando en el futuro. En cómo podríamos ayudarte mejor si algo llegara a pasar. Sería más fácil si ya tuviéramos, digamos, algunos papeles preparados. Una procuración. Nada complicado. Mis manos temblaron alrededor de la taza caliente. Tengo un abogado, Leticia. Todo está en orden. Su rostro se endureció apenas un segundo antes de recuperar la sonrisa. Claro, claro. Solo era una sugerencia. Me fui a la cama temprano esa noche, pero el sueño nunca llegó. Las sombras del techo bailaban con cada movimiento de las cortinas. Escuchaba los sonidos de mi propia casa como si fueran ajenos. Las tuberías que crepitaban. El viento que silbaba entre las tejas. Los pasos de Francisco yendo al baño a las 3 de la madrugada. Pasos que se detuvieron frente a la puerta de mi habitación. El picaporte giró lentamente. Yo cerré los ojos, fingiendo dormir, con el corazón golpeándome las costillas. La puerta se abrió apenas una rendija. Luz del pasillo cortando la oscuridad como un cuchillo. Después se cerró. Los pasos se alejaron. Y yo me quedé ahí, respirando apenas, preguntándome qué acababa de pasar y por qué mi propio hijo estaba revisando si yo dormía. A la mañana siguiente, fingí normalidad mientras preparaba el desayuno. Huevos revueltos. Pan tostado. Café recién hecho que llenaba la cocina con su aroma amargo. Francisco bajó primero, con el cabello todavía húmedo de la ducha. Me besó la frente como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado parado frente a mi puerta en mitad de la madrugada espiándome. Huele delicioso, mamá, dijo, y por un momento fue otra vez mi niño. Ese niño que me abrazaba las piernas cuando tenía pesadillas. Pero entonces Leticia apareció, con su bata de seda color crema y esa expresión de superioridad que usaba como maquillaje, y la ilusión se rompió. Eulalia, necesitamos hablar sobre las facturas de la casa, anunció, sacando papeles de una carpeta que yo no sabía que tenía. Hemos notado que gastas mucho en servicios innecesarios. El cable premium. El internet de alta velocidad. A tu edad, realmente no necesitas todo eso. Dejé el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la cerámica resonó demasiado fuerte. Esta es mi casa, Leticia. Yo decido qué servicios necesito. Ella intercambió una mirada con Francisco. Una de esas miradas que excluyen. Que dicen todo sin palabras. Claro, respondió con voz melosa. Solo queríamos ayudarte a ahorrar. Para tu futuro. Los días siguientes se volvieron un ballet extraño de control disfrazado de preocupación. Francisco empezó a revisar mi correspondencia antes que yo. Solo estoy organizando las cuentas. Mamá, tú siempre te olvidas de pagar a tiempo. Mentira.
Nunca me había olvidado de pagar una cuenta en 40 años. Leticia comenzó a responder mi teléfono cuando sonaba. Eulalia está descansando, decía, aunque yo estuviera perfectamente despierta en la sala. Le diré que llamó. Pero nunca me pasaba los mensajes. Mis amigas dejaron de llamar. Mi hermana Elena, que vivía en otro estado, intentó videollamar 3 veces. Las 3 veces, Leticia cortó diciendo que mi internet andaba mal. Una tarde encontré a Francisco en mi estudio otra vez, pero esta vez no estaba solo revolviendo. Estaba escaneando documentos con su teléfono. Las escrituras de la casa. Mi testamento. Los papeles del seguro de vida. ¿Qué haces?, pregunté desde la puerta. Él se sobresaltó tanto que casi tira la lámpara del escritorio. Nada, mamá. Solo estaba haciendo copias digitales por si acaso. Ya sabes, en caso de incendio o algo así. Es por tu seguridad. Seguridad. Esa palabra que usan los depredadores para tranquilizar a sus presas. Esa tarde, mientras ellos salían supuestamente a hacer compras, revisé su habitación. Me temblaban las manos cuando abrí la puerta. No soy de esas personas que invaden la privacidad ajena, pero el instinto de supervivencia es más fuerte que la educación. Encontré una carpeta manila debajo del colchón. Adentro había impresiones de correos electrónicos entre Francisco y una agencia inmobiliaria. Propiedad en zona privilegiada, valor aproximado $400,000. Dueña de edad avanzada. Posible venta rápida en los próximos 6 meses. Había fotos de mi casa tomadas desde todos los ángulos. Fotos del jardín, del garaje, de mi habitación, mi propia habitación. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. También había borradores de una procuración a nombre de Francisco, dándole control total sobre mis finanzas y propiedades. Solo faltaba mi firma. Una firma que ellos planeaban conseguir de alguna manera. Al fondo de la carpeta encontré algo peor. Un folleto de un asilo público. El tipo de lugar donde meten a las personas que nadie quiere. Alguien había marcado con resaltador amarillo la sección que hablaba sobre internamiento por incapacidad mental y tutela legal. Me senté en el borde de su cama, con esos papeles temblando en mis manos, y entendí. No solo querían mi casa. Querían borrarme. Declararme incapaz. Encerrarme. Tomar todo lo que había construido en 63 años de vida y convertirlo en efectivo. Guardé todo exactamente como lo encontré. Salí de la habitación. Bajé las escaleras. Me serví un vaso de agua en la cocina y me quedé mirando por la ventana hacia el jardín donde las begonias se movían con la brisa. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se endureció como el cemento que mi esposo usaba para construir esta casa. Ladrillo por ladrillo, él la levantó. Y ladrillo por ladrillo, yo la defendería. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal y busqué un contacto que no marcaba hace años. Anselmo Ruiz. El abogado que manejó el testamento de mi esposo. El que siempre me dijo que si algún día necesitaba ayuda, lo llamara. Mis dedos vacilaron sobre la pantalla. Una parte de mí todavía quería creer que estaba exagerando. Que había una explicación razonable. Que mi hijo no era capaz de esto. Pero entonces recordé sus ojos fríos esa mañana. La forma en que Leticia sonreía cuando pensaba que no la veía. Los pasos frente a mi puerta en la madrugada. Marqué el número. Eulalia, respondió Anselmo con esa voz grave que siempre me tranquilizaba. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Necesito verte, dije, manteniendo la voz baja aunque estaba sola en casa. Es urgente. Y necesito que nadie sepa que nos reunimos. Hubo una pausa. Él entendió el tono. Después de 30 años ejerciendo, reconocía una emergencia familiar cuando la escuchaba. Mañana. 10 de la mañana. En mi oficina. ¿Puedes llegar sin que nadie lo sepa? Puedo intentarlo. Colgué justo cuando escuché el auto de Francisco entrando en el garaje. Guardé el teléfono y empecé a picar verduras para la cena como si nada hubiera pasado. Ellos entraron cargados de bolsas. Leticia había comprado cortinas nuevas. Color verde oliva. Para renovar la sala, explicó. Este lugar necesita urgentemente una actualización. No dije nada. Solo seguí picando cebollas. Si lloraba,
que pensaran que era por las cebollas. Durante la cena, Francisco habló de su reunión de negocios del próximo jueves. Es la más importante de mi carrera, mamá, dijo, sirviéndose más puré de papas. Inversionistas de otro país. Si sale bien, podríamos expandir el negocio a nivel internacional. ¡Qué maravilloso!, respondí, pasándole la sal. Necesito que me lleves, continuó, y ahí estaba. El verdadero motivo de tanta charla. Mi auto está en el taller y Leticia tiene sus propios compromisos ese día. Necesito estar allá a las 9 de la mañana. El jueves tengo mi consulta con el cardiólogo, le recordé, la que llevo esperando 4 meses. Leticia dejó su tenedor con un golpe seco. Eulalia, no seas dramática. Puedes reprogramar una cita médica. La carrera de Francisco es más importante. Mi salud no es negociable, respondí, sorprendida de lo firme que salió mi voz. Francisco se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido desesperación o rabia. Tal vez ambas. Mamá, te estoy pidiendo un favor. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por ti? Vivo aquí, te ayudo con los gastos, y tú no puedes hacer este pequeño sacrificio. Pequeño sacrificio. Mi corazón que late irregularmente a mitad de la noche. Mis manos que tiemblan cuando subo las escaleras. El miedo constante de que un día me despierte y ya no despierte. Todo eso era un pequeño sacrificio comparado con su reunión de negocios. No, dije. Solo eso. Una palabra. 2 letras. Francisco se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Perdón. Dije que no. Y entonces llegó la bofetada. El anillo cortando mi mejilla. El sabor a sangre. Las palabras de Leticia como veneno. Vieja egoísta. Su carrera importa, tu salud nunca importó. Me fui a mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho en mi propia casa. Me senté en el borde de mi cama, la misma donde dormí con mi esposo durante 30 años, y toqué mi mejilla hinchada. La sangre ya se estaba secando. Mañana tendría un moretón. Pero también mañana vería a Anselmo. Y entonces, todo cambiaría. Me levanté antes del amanecer. El cielo todavía era una mancha violeta oscura cuando me vestí en silencio, eligiendo un suéter color gris y pantalones cómodos. Algo que no llamara la atención. Algo que dijera solo voy a hacer compras en lugar de voy a ver a un abogado para protegerme de ustedes. El moretón en mi mejilla había florecido durante la noche, una explosión de color morado y amarillo que maquillé lo mejor que pude. No perfecto, pero suficiente. Bajé las escaleras, evitando el tercer escalón que siempre cruje. La casa estaba en silencio. Francisco y Leticia todavía dormían. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Salí temprano a hacer algunas diligencias. Regreso al mediodía. Corta. Sin detalles. Tomé las llaves de mi auto, ese sedán viejo que mi esposo me regaló hace 10 años y que Francisco siempre decía que debía vender, y salí por la puerta trasera. Manejar en la ciudad vacía me dio una sensación extraña de libertad. Hacía semanas que no salía sola. Siempre había alguien ofreciéndose a acompañarme, a llevarme, a estar ahí. Control disfrazado de cortesía. Las calles aún tenían ese silencio de madrugada, interrumpido solo por el camión de la basura y algún corredor solitario. Llegué a la oficina de Anselmo 20 minutos antes de la cita. Me estacioné en la parte trasera del edificio, donde mi auto no fuera visible desde la calle. Paranoica, tal vez. Pero últimamente la paranoia parecía ser solo sentido común con otro nombre. Esperé en el auto, viendo cómo el cielo cambiaba de violeta a naranja, sintiendo cómo mis manos temblaban sobre el volante. A las 10 en punto exactas, subí al tercer piso. La recepcionista, una mujer joven con lentes de montura gruesa, me sonrió. «Señora Eulalia, el licenciado la está esperando». Me condujo a una oficina con paredes forradas de libros. Anselmo se puso de pie cuando entré. Tendría unos 70 años, con ese tipo de elegancia que viene de décadas de tratar con las miserias humanas sin perder la compostura. Pero cuando vio mi mejilla, su expresión cambió. «Dios santo, Eulalia, ¿qué te pasó?» No había planeado contarlo todo. Había planeado ser medida,
racional, presentar los hechos con calma. Pero cuando abrí la boca, todo salió de golpe. La llegada de Francisco y Leticia. Las fotografías. Los documentos escondidos. El folleto del asilo. La conversación sobre la procuración. Los correos con la inmobiliaria. Y finalmente, la bofetada. Hablé durante 20 minutos sin parar. Anselmo tomaba notas en una libreta amarilla, deteniéndose solo para hacer preguntas específicas. ¿Tienes pruebas de todo esto? Vi los documentos con mis propios ojos. Pero no los fotografiaste. No los tienes contigo. Me sentí estúpida de repente. No pensé en eso. Solo quería salir de ahí. Él dejó la pluma sobre el escritorio y se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo el mentón. Eulalia, lo que me estás describiendo es un caso claro de abuso financiero con intención de fraude. Posiblemente también coacción y violencia doméstica. Pero necesitamos pruebas concretas. Tu testimonio es importante, pero no suficiente. ¿Qué necesitas? Documentos, grabaciones, mensajes, cualquier cosa que demuestre sus intenciones. Y necesitamos actuar rápido antes de que intenten algo más drástico. Me explicó el plan con la precisión de un cirujano. Primero, preservar mis activos. Cambiaríamos el testamento inmediatamente, removiendo a Francisco como beneficiario único. Segundo, crear una cuenta bancaria nueva donde transferiríamos la mayor parte de mis ahorros, una cuenta a la que solo yo tendría acceso. Tercero, documentar todo. Vuelve a casa. Actúa normal. Pero empieza a recopilar evidencia. Fotografía esos documentos que encontraste. Si puedes, graba conversaciones. Guarda todo en la nube, no en tu teléfono donde ellos puedan borrarlo. Grabar a mi propio hijo. La pregunta salió como un susurro. Eulalia, tu hijo te golpeó. Tu nuera te llamó egoísta por querer ir a tu propia cita médica. Están planeando declararte incapaz para robarte tu patrimonio. Ya no se trata de familia. Se trata de supervivencia. Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo significaba admitir que había perdido a mi hijo mucho antes de esta conversación. Tal vez lo perdí años atrás y solo ahora estaba dispuesta a verlo. Firmé los papeles del Nuevo Testamento ahí mismo. Anselmo tenía todo preparado. Eficiente. Como si hubiera visto este tipo de casos cientos de veces. Una cosa más, dijo mientras guardaba los documentos en su caja fuerte. ¿Tienes a alguien más? ¿Familia? ¿Amigos de confianza? Pensé en mi hermana Elena, pero vivía a 8 horas de distancia. En mis amigas del club de lectura, que ya no me llamaban porque Leticia siempre decía que yo estaba ocupada. Y entonces pensé en Inés, mi nieta. La hija de Francisco que hacía 3 años vivía con su padre biológico, Juan, después de un divorcio terrible. Francisco había perdido la custodia por su temperamento violento, algo que yo había tratado de olvidar, de justificar como estrés laboral o momento difícil. Inés tenía 17 años ahora. La última vez que hablé con ella fue en su cumpleaños número 14. Francisco me prohibió mantener contacto, diciendo que confundía a la niña y que su exesposo estaba llenándole la cabeza de mentiras. Tengo una nieta, dije finalmente. Pero no he hablado con ella en años. ¿Tienes su número? ¿Su dirección? Puedo conseguirlos. Anselmo asintió. Hazlo. A veces los jóvenes ven las cosas que los adultos preferimos ignorar. Y si las cosas se ponen feas, necesitarás testigos. Necesitarás aliados. Salí de su oficina con una carpeta llena de copias de documentos legales, un teléfono nuevo que Anselmo insistió en que comprara para comunicaciones seguras, y un plan. Me sentía como una espía. Ridículo a los 63 años. Pero también me sentía viva de una forma que no había sentido en meses. Tal vez en años. Paré en una cafetería antes de volver a casa. Pedí un café solo y una dona glaseada, y me senté junto a la ventana viendo pasar la gente. Familias, parejas, ancianos tomados de la mano. Vida normal desarrollándose mientras mi mundo se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. Saqué el teléfono nuevo y busqué en las redes sociales. Encontrar a Inés fue más fácil de lo que pensé. Su perfil estaba público.
Fotos de ella en la escuela, con amigos, en su equipo de voleibol. Tenía el cabello largo y rizado como el mío cuando era joven. Sonreía en las fotos, pero había algo en sus ojos. Una tristeza antigua, como si ella también cargara secretos pesados. Le envié un mensaje. Hola Inés. Soy tu abuela Eulalia. Sé que ha pasado mucho tiempo. Me gustaría hablar contigo. Si quieres, por supuesto. Sin presión. Dejé mi número del teléfono nuevo y presioné enviar antes de poder arrepentirme. Llegué a casa pasado el mediodía. Francisco estaba en la sala, trabajando en su laptop. No levantó la vista cuando entré. ¿Dónde estuviste? Compras. Banco. Lo usual. Mentira deslizándose de mi boca con facilidad sorprendente. Dejaste una nota muy vaga. No sabía que necesitaba un itinerario detallado para salir de mi propia casa. Ahora sí me miró. Sus ojos buscaron mi mejilla maquillada. Por un segundo, creí ver algo parecido a la culpa. Pero se desvaneció rápido. Sobre anoche, mamá. Me dejé llevar. Sabes cómo me pongo cuando estoy estresado. Una disculpa que no era disculpa. Una justificación. Una minimización. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Solo estaba comprando tiempo. Subí a mi habitación con las bolsas de compras que efectivamente había hecho después de salir de la oficina de Anselmo. Cortina de humo. Evidencia de normalidad. Cerré la puerta y saqué el teléfono nuevo. Tenía un mensaje. De Inés. Abuela. Pensé que nunca volvería a saber de ti. Papá me contó cosas. Yo también quiero hablar. ¿Podemos videollamar mañana? Leí el mensaje 3 veces. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No estaba completamente sola. Todavía tenía a alguien. Respondí. Mañana perfecto. Te amo, aunque hayan pasado años. Su respuesta llegó en segundos. Yo también te amo, abuela. Siempre lo hice. La videollamada con Inés estaba programada para las 3 de la tarde. Me encerré en mi habitación con la excusa de una siesta. Francisco y Leticia habían salido supuestamente a ver proveedores, pero antes de irse, Leticia había hecho algo extraño. Se quedó parada frente a mi puerta por varios minutos, como si escuchara. Yo contuve la respiración del otro lado, con el teléfono nuevo apretado contra mi pecho. Finalmente la escuché alejarse. Esperé 10 minutos más antes de marcar. Inés apareció en la pantalla y me costó no llorar. Era hermosa. Tenía 17 años, pero sus ojos mostraban una madurez que no debería tener alguien tan joven. Llevaba una camiseta verde menta y el cabello recogido en una cola alta. Abuela, dijo, y su voz se quebró un poco. No puedo creer que seas tú. Mi niña hermosa. Has crecido tanto. Nos quedamos mirándonos por un momento, tratando de recuperar 3 años perdidos en una pantalla de 5 pulgadas. Ella estaba en su habitación, con pósters de bandas en las paredes y una luz suave que entraba por la ventana. Papá me dijo que tú no querías saber de mí, comenzó Inés. Que estabas del lado de Francisco y que pensabas que yo era una mentirosa. Sentí como si me clavaran un cuchillo. Nunca dije eso. Nunca pensé eso. Tu padre, Francisco, me prohibió buscarte. Dijo que tu papá te estaba llenando la cabeza de cosas horribles sobre él. Inés soltó una risa amarga, demasiado adulta para su edad. ¿Cosas horribles? ¿Cómo que me gritaba por cualquier cosa? ¿Cómo que le pegó a mi mamá delante de mí cuando tenía 11 años? ¿Cómo que destruyó mi teléfono contra la pared cuando saqué una mala nota en matemáticas? Cada palabra era una revelación. Cada confesión, una pieza del rompecabezas que yo había estado negándome a armar. No sabía, susurré. Él nunca me contó eso. Yo pensé que tu madre se había ido porque encontró a alguien más. Eso fue lo que Francisco me dijo. Mamá se fue porque tenía miedo. Y el juez le dio la custodia a mi papá Juan porque Francisco tiene antecedentes de violencia doméstica. Hay reportes policiales. Abuela. Documentos. No son mentiras. Me quedé en silencio, procesando. Todos esos años defendiendo a mi hijo. Todas esas excusas que inventé para justificar su temperamento.
Por eso su carácter explosivo. Ahora todo cobraba sentido. Abuela, ¿por qué me buscaste ahora? Después de tanto tiempo. Le conté todo. No endulcé nada. Los planes para robar mi casa. Los documentos escondidos. El folleto del asilo. La bofetada. Cuando terminé, Inés tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que iba a hacer algo así. Lo supe. Por eso cuando papá Juan ganó la custodia, le rogué que no dejara que Francisco supiera dónde vivíamos. Él es capaz de cualquier cosa cuando quiere dinero. ¿Ha intentado contactarte?, pregunté. Todo el tiempo. Me manda mensajes desde números desconocidos. Siempre la misma cosa. Que me extraña, que Leticia quiere conocerme mejor, que tienen una casa grande ahora y podría visitarlos. Pero yo sé lo que realmente quiere. ¿Qué quiere? Control. Acceso. Tal vez piensa que si me convence de volver, puede usarme para manipularte. O peor, si te pasa algo, yo sería la única heredera y soy menor de edad. Él podría reclamar tutela sobre mi herencia. Era escalofriante como una chica de 17 años entendía mejor las manipulaciones de mi hijo que yo misma. Inés, necesito tu ayuda. Sé que es mucho pedir después de tanto tiempo sin hablar, pero el abogado me dijo que necesito testigos. Necesito evidencia. Y necesito a alguien en quien pueda confiar. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Dime qué necesitas y lo haré. Francisco me quitó 3 años contigo. No voy a dejar que te quiten nada más. Le expliqué el plan de Anselmo. Documentar todo. Grabar conversaciones. Recopilar evidencia. También puedo ayudarte con algo más, ofreció Inés. Tengo todos los mensajes que Francisco me ha mandado en los últimos 2 años. Algunos son bastante perturbadores. Habla de dinero, de su situación desesperada, de cómo necesita que yo lo ayude con asuntos familiares. Puedo mandártelos. Eso sería perfecto. Hablamos durante 2 horas más. Me contó sobre su vida, su escuela, sus amigos, su equipo de voleibol donde era capitana, su sueño de estudiar Derecho para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Le conté sobre su abuelo, mi esposo, todas las historias que nunca tuvo oportunidad de escuchar. Le mostré fotos viejas que tenía en mi teléfono. Abuela, cuando esto termine, quiero visitarte. Quiero que conozcas a papá Juan. Él nunca te culpó por nada. Siempre dijo que probablemente Francisco te mentía a ti también. Me encantaría conocerlo. Y verte. Abrazarte de verdad. Cuando colgamos, me quedé sentada en mi cama con una sensación extraña en el pecho. Esperanza. Eso era. Después de semanas sintiéndome atrapada, manipulada, invisible, finalmente tenía un aliado. Tenía a mi nieta de vuelta. El teléfono nuevo vibró. Mensajes de Inés. Capturas de pantalla. Docenas de ellas. Mensajes de Francisco rogándole que lo ayudara a reconectar conmigo. Mensajes donde mencionaba mi casa, mi edad, lo difícil que era cuidarme. Mensajes donde directamente le preguntaba si sabía algo sobre mi testamento. Era oro puro para el caso legal. Bajé a cenar fingiendo normalidad otra vez. Francisco había vuelto de buen humor. Conseguí la reunión del jueves en otro horario, anunció mientras Leticia servía pollo asado. Así que ya no necesito que me lleves, mamá. Problema resuelto. Qué bueno, respondí, cortando mi comida en pedazos pequeños. Aunque me hubiera gustado que me lo dijeras antes de todo el drama de anoche. Él tomó un trago largo de vino. Sí, bueno. Como dije, me dejé llevar. No volverá a pasar. Otra promesa vacía. Leticia me miró por encima de su copa. Eulalia, hemos estado pensando. ¿Qué te parece si renovamos la cocina? Estos gabinetes están tan anticuados. Podríamos poner algo más moderno. Más funcional. La cocina está perfecta como está. Pero piensa en el valor que le agregaría a la propiedad, insistió Francisco. Cuando eventualmente quieras vender o cuando nosotros tengamos que encargarnos de estas cosas, será mucho más fácil. Cuando nosotros tengamos que encargarnos. Como si yo ya estuviera muerta.
como si mi futuro fuera solo un trámite pendiente. No tengo planes de vender, dije firmemente. Nunca. Francisco y Leticia intercambiaron esa mirada otra vez. Esa que me excluía. Esa que decía que yo era un obstáculo temporal en sus planes a largo plazo. Después de cenar, mientras lavaba los platos, escuché voces en la sala. Francisco hablaba por teléfono. Dejé correr el agua para disimular, pero me acerqué lo suficiente para oír. No, todavía no firma nada. Es más terca de lo que pensábamos. Una pausa. Estamos trabajando en eso. Dale 2 semanas más. Si no funciona por las buenas, tendremos que considerar la otra opción. ¿Qué otra opción? El corazón me latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Saqué el teléfono nuevo del bolsillo y abrí la aplicación de grabación que Anselmo me había recomendado. Volví a acercarme. El doctor Méndez dijo que podría firmar los papeles si le pagamos suficiente, continuó Francisco. Un diagnóstico de demencia senil. Con eso podríamos solicitar la tutela legal sin que ella pueda oponerse. Se me cayó un plato. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso de cerámica resonó por toda la casa. Francisco apareció en la puerta de la cocina. «¿Estás bien, mamá?» «Solo un accidente», dije, agachándome para recoger los pedazos. Mis manos temblaban tanto que me corté con un fragmento. La sangre goteó sobre los azulejos blancos. «Déjame ayudarte», ofreció, pero lo alejé con un gesto. «Puedo sola». Me levanté con cuidado, con los fragmentos en la mano y sangre corriendo por mi dedo índice. Leticia observaba desde el marco de la puerta con una expresión que no pude descifrar. Triunfo, tal vez, o anticipación. Como si cada pequeño accidente mío fuera evidencia de su narrativa. «Mira, vieja tonta, ni siquiera puedes lavar platos sin lastimarte». Subí a mi habitación. Limpié la herida. Vendé mi dedo. Y guardé la grabación en la nube con manos todavía temblorosas. Tenía su voz. Su plan. La mención de un doctor corrupto dispuesto a diagnosticarme falsamente. Anselmo tenía razón. Ya no era cuestión de familia. Era cuestión de supervivencia. Los siguientes días me convertí en actriz. Cada mañana bajaba las escaleras con una sonrisa cansada. Preparaba el desayuno. Preguntaba sobre sus planes. Asentía cuando me daban órdenes disfrazadas de sugerencias. Pero por dentro, estaba documentando cada segundo. El teléfono nuevo vivía en el bolsillo secreto de mi delantal, grabando conversaciones mientras yo fingía estar distraída limpiando. Fotografiaba documentos cuando ellos salían. Guardaba todo en la nube con contraseñas que solo yo conocía. Me había vuelto invisible para ellos nuevamente, pero esta vez lo usaba como arma. Francisco empezó a traer papeles a la casa. «Solo necesito que firmes aquí, mamá. Es para actualizar la información del seguro médico». Yo los leía completos ahora, con mis lentes puestos, ignorando sus suspiros impacientes. Nunca eran lo que decían ser. Una vez era una autorización para acceder a mi historial médico completo. Otra vez, un poder notarial temporal que él insistía era solo por si te pasa algo mientras estamos aquí. Rechacé todo educadamente. Prefiero que mi abogado revise estas cosas primero. «Tu abogado». La voz de Leticia sonó demasiado aguda. «¿Desde cuándo tienes abogado?» «Desde hace 30 años. El mismo que manejó el testamento de mi esposo». La tensión en la casa creció como moho en las paredes. Francisco se volvió más irritable. Dejó de fingir paciencia. Una tarde encontró la puerta de mi estudio cerrada con llave. «¿Por qué está cerrada?» «Porque es mi estudio y guardo cosas privadas ahí». «No tienes nada que esconder de tu propia familia». Familia. Esa palabra había perdido todo su significado. Todos merecemos privacidad, Francisco. Incluso de la familia. Él golpeó la puerta con la palma abierta, haciéndola temblar en el marco. «Estás actuando muy rara últimamente. Leticia tiene razón. Tal vez deberíamos llevarte con un doctor. Hacerte revisar». Ahí estaba. La amenaza velada. El comienzo de su narrativa sobre mi supuesta incapacidad mental. «Estoy perfectamente bien». Las personas con demencia nunca creen que tienen demencia,
intervino Leticia desde el pasillo. Hablaba con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar preocupada, pero sus ojos brillaban con algo más oscuro. Es parte de la enfermedad. La negación. Sentí el pánico subiendo por mi garganta. Esto era exactamente lo que Anselmo me advirtió. Estaban construyendo su caso. Cada puerta que yo cerraba, cada papel que me negaba a firmar, cada momento de autodefensa se convertiría en evidencia de mi deterioro mental. Esa noche llamé a Anselmo desde el baño con el agua corriendo para cubrir mi voz. Están acelerando el plan. Mencionan doctores. Demencia. Necesito moverme más rápido. Ya casi está todo listo, me tranquilizó. Mañana podemos ejecutar la transferencia bancaria. Puedes venir a las 11. Encontraré la manera. Pero a la mañana siguiente, cuando intenté salir, Francisco bloqueó la puerta. ¿A dónde vas? Tengo diligencias. ¿Qué tipo de diligencias? Su tono era de interrogatorio, no de conversación. Banco. Farmacia. Lo de siempre. Te acompaño. No es necesario. Insisto. Y así me encontré con mi hijo como guardián, siguiéndome a cada lugar. En el banco, se quedó parado junto a mí mientras yo retiraba $500 en efectivo para gastos cotidianos. La transferencia real tendría que esperar. En la farmacia, revisó mis medicamentos como si buscara algo específico. ¿Para qué es esto?, preguntó, sosteniendo el frasco del medicamento para el corazón. Ya lo sabes. Para la taquicardia. Te lo recetó el doctor Méndez. El nombre me erizó la piel. El mismo doctor que, según la conversación grabada, estaba dispuesto a diagnosticarme falsamente por dinero. No mi cardiólogo regular. Cuando llegamos a casa, Leticia estaba en mi habitación. Solo estaba buscando las sábanas para cambiar tu cama, explicó, pero sus mejillas estaban rojas y sus manos vacías. Había estado revisando mis cosas. Busqué discretamente después de que bajara. Mi joyero estaba movido. Los cajones de mi buró, ligeramente abiertos. El closet, desordenado de forma que solo yo notaría. Estaban buscando algo. Tal vez mi teléfono. Tal vez documentos. Tal vez evidencia de que yo estaba planeando algo. Esa tarde, mientras ellos veían televisión en la sala, subí al ático. No había estado ahí en meses. Olía a polvo y recuerdos viejos. Cajas con ropa de mi esposo que nunca tuve corazón de donar. Álbumes de fotos de cuando Francisco era niño. Un niño sonriente con rodillas raspadas y ojos llenos de inocencia. ¿En qué momento se convirtió en esto? ¿Fue mi culpa? ¿Lo malcrié? ¿No puse suficientes límites? Encontré lo que buscaba en una caja marcada, papeles importantes. Documentos originales de la casa. Certificados de nacimiento. Mi acta de matrimonio. Y algo más. Una carta que mi esposo me escribió antes de morir. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Eulalia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que esta casa es tuya y solo tuya. La construí para ti. Cada ladrillo lo puse pensando en darte seguridad. No dejes que nadie te la quite. Ni siquiera nuestro hijo. Sé que lo amas, pero he visto en él algo que me preocupa. Una dureza. Un egoísmo. Si algún día intenta aprovecharse de ti, prométeme que te defenderás. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo hoy y siempre. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Mi esposo lo había visto. Años antes de morir, había visto lo que yo me negaba a ver. Y me había dado permiso para protegerme. Para elegirme a mí misma sobre mi hijo si era necesario. Guardé la carta en mi sostén, el único lugar donde sabía que nadie buscaría. Bajé del ático con los ojos rojos, pero la determinación renovada. Francisco estaba esperándome al pie de las escaleras. ¿Qué hacías allá arriba? Buscando recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? Los míos, Francisco. Privados. Míos. Intentó subir, pero le bloqueé el paso. Por primera vez en semanas, en meses, tal vez en años, me planté firme. No. Perdón. Dije que no. El ático es mi espacio. No subes. Nos quedamos mirándonos.
Una batalla silenciosa de voluntades. Finalmente él retrocedió, pero la rabia en sus ojos era palpable. Te estás volviendo imposible. Me estoy volviendo yo misma. Esa noche, Inés me mandó un mensaje. Abuela, encontré algo más. Francisco tiene deudas con gente peligrosa. Hay mensajes donde le amenazan. Debe más de $100,000. Tu casa no es solo ambición. Es desesperación. Todo cobraba sentido. La urgencia. La agresividad. Los planes acelerados. No solo querían mi casa por codicia. La necesitaban para sobrevivir. Probablemente ya la habían prometido como garantía de préstamos que no podían pagar. Respondí. ¿Tienes pruebas? Capturas de pantalla de todo. Te las mando. Minutos después mi teléfono se llenó de evidencia. Mensajes de prestamistas. Amenazas. Fechas límite. Una en particular me heló la sangre. Si no pagas antes del 30 de este mes, iremos por tu familia. Tu madre tiene una casa bonita. Sería una lástima que algo le pasara. Francisco no solo me estaba robando. Me estaba usando como moneda de cambio con criminales. Reenvié todo a Anselmo con manos temblorosas. Su respuesta llegó rápido. Esto cambia todo. Ya no es solo fraude civil. Es extorsión. Posible asociación delictiva. Necesitamos involucrar a las autoridades. ¿Puedes venir mañana sin falta? Lo intentaré. Pero a la mañana siguiente desperté y mi auto no estaba. Bajé corriendo, todavía en pijama. Francisco estaba en la cocina tomando café. ¿Dónde está mi auto? En el taller. Lo llevé esta mañana. Hacía un ruido extraño. No quiero que manejes algo inseguro. No hacía ningún ruido. Y no te di permiso para llevarlo. Mamá, solo estoy cuidándote. Pero sus ojos decían otra cosa. Me estaban aislando. Quitándome movilidad. Haciéndome dependiente. El cerco se estrechaba. Llamé un taxi desde el teléfono de la casa cuando ellos no estaban mirando. Necesito ir al centro. Urgente. Lo siento, señora, pero alguien llamó hace una hora y canceló todos los servicios de taxi a esta dirección, respondió el operador. Dijeron que la señora de la casa tiene problemas de confusión y llama taxis que no necesita. Francisco. Había llamado a todas las compañías de taxi de la zona. Me estaban encerrando en mi propia casa. Subí a mi habitación tratando de no entrar en pánico. Marqué a Anselmo. No puedo salir. Me quitaron el auto. Cancelaron los taxis. Estoy atrapada. Enviaré a alguien. Un investigador privado. Se hará pasar por un técnico de internet. Puedes fingir que hay un problema con tu conexión. Puedo intentarlo. Colgué y respiré profundo. Ladrillo por ladrillo, mi esposo construyó esta casa. Y ladrillo por ladrillo, yo encontraría la manera de defenderla. El técnico de internet llegó 2 horas después. Era un hombre de unos 40 años, con uniforme de la compañía y una caja de herramientas que parecía completamente legítima. Buenos días, vengo por el reporte de falla en la conexión, anunció cuando Francisco abrió la puerta. Nadie llamó aquí, respondió mi hijo con desconfianza. Bajé las escaleras rápidamente. Yo llamé. El internet ha estado fallando toda la semana. Francisco me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer. Incredulidad mezclada con irritación. No me dijiste nada. Te lo mencioné el martes. Tal vez no me escuchaste. Era mentira, pero lo dije con tanta convicción que Francisco no tuvo más remedio que dejarlo pasar frente al técnico. Está bien. Que revise rápido. El técnico, cuyo nombre según su identificación era Aurelio, pasó la siguiente hora revisando cada rincón de la casa con un escáner que supuestamente detectaba interferencias en la señal. En realidad, como me explicó en susurros cuando estábamos solos en mi estudio, estaba buscando dispositivos de vigilancia. Tiene 3 cámaras ocultas, me informó en voz tan baja que apenas lo escuché. Una en su habitación, escondida en el detector de humo. Otra en la cocina, dentro del reloj de pared. La tercera en la sala, en el marco de ese cuadro cerca de la ventana.
Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me habían estado vigilando, grabando, espiando cada movimiento, cada conversación, cada momento privado. Puedes quitarlas. Podría, pero sería mejor dejarlas. Si las quito, sabrán que usted sabe. Mejor usarlas a nuestro favor. Actúe normal frente a ellas. Pero cuando necesite privacidad real, use el baño del pasillo. Es el único lugar sin cámaras. Me pasó discretamente un dispositivo pequeño. Esto bloqueará temporalmente la señal de las cámaras sin que sea obvio. 10 minutos máximo. Úselo solo cuando sea absolutamente necesario. Y esto sacó otro aparato del tamaño de una moneda. Es un micrófono. Péguelo debajo de la mesa del comedor. Graba todo y transmite directamente a nuestro servidor. Lo que digan ellos quedará registrado legalmente. Tomé ambos dispositivos con manos temblorosas y los escondí en el bolsillo de mi delantal. El señor Anselmo dice que tiene documentos para él. Saqué de mi sostén la carta de mi esposo y las fotografías que había tomado de los papeles de Francisco. Las metí en un sobre que Aurelio guardó dentro de su caja de herramientas. Listo, anunció en voz alta mientras salíamos del estudio. El problema era un router viejo. Ya quedó solucionado. Francisco lo acompañó hasta la puerta, vigilante como perro guardián. Cuando se fue, mi hijo se plantó frente a mí. ¿Desde cuándo el internet tiene problemas? Desde hace días. Se corta cuando intento ver mis novelas. Yo no he tenido ningún problema con mi computadora. Tal vez porque usas cable y yo uso el inalámbrico. No estaba segura de que mi explicación tuviera sentido técnico, pero Francisco no sabía suficiente de tecnología para refutarme. Se fue molesto, murmurando algo sobre viejas y sus problemas imaginarios. En cuanto pude, pegué el micrófono debajo de la mesa del comedor, exactamente donde Aurelio indicó. Esa noche durante la cena, actué lo más normal posible, consciente de que 3 cámaras me observaban. Serví pollo con arroz. Pregunté sobre su día. Sonreí en los momentos apropiados. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo estaba alerta. Después de cenar, me disculpé diciendo que me sentía cansada. Subí a mi habitación, cerré la puerta, y me quedé sentada en la cama mirando el detector de humo donde sabía que había una cámara. Me estaban vigilando incluso ahí. En mi santuario. En el único lugar que debería ser completamente mío. Me cambié en el baño, furiosa y humillada. Luego volví a la cama y fingí dormir. A través de los párpados entrecerrados, observé la lucecita roja casi imperceptible en el detector de humo. Grabando. Siempre grabando. A la medianoche escuché voces abajo. Usé el bloqueador que Aurelio me dio, activándolo por exactamente 10 minutos como me instruyó. Bajé las escaleras en silencio, evitando el tercer escalón que cruje. Francisco y Leticia estaban en la cocina. No sabían que el micrófono bajo la mesa los estaba capturando todo. Ya no podemos esperar más, decía Leticia. Esos tipos vienen el día 30. Eso es en una semana. Lo sé. Maldita sea, lo sé. Entonces necesitamos acelerar todo. El doctor Méndez dice que puede darnos el diagnóstico pasado mañana si le pagamos los $5,000 que faltan. ¿De dónde voy a sacar $5,000? De su cuenta. Ya tiene su tarjeta. La contraseña es su fecha de cumpleaños. Lo intenté ayer. Mi sangre se convirtió en hielo. Habían estado usando mi tarjeta. Revisé mentalmente mis últimos estados de cuenta. Los cargos que no reconocí pero asumí eran errores del banco. No eran errores. Eran robos. Si saco 5,000 de golpe, lo va a notar, objetó Francisco. Ya no importa si lo nota. En 2 días tendremos el papel del doctor diciendo que tiene demencia senil avanzada. Con eso solicitamos la tutela de emergencia. Un juez firma, y todo lo suyo pasa a nuestro control. Su cuenta, su casa, todo. ¿Y si pelea? ¿Cómo va a pelear? Es una vieja de 63 años, sin familia más que nosotros. Su hermana vive a 8 horas. Sus amigas ya no la llaman porque yo me encargué de eso. Está completamente aislada. Nadie va a creer su versión sobre la nuestra. El temporizador del bloqueador vibró en mi bolsillo.
Un minuto de advertencia. Subí las escaleras corriendo lo más silenciosamente posible. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Me metí en la cama todavía vestida. El bloqueador se apagó. Las cámaras volvieron a funcionar. Y yo me quedé ahí, temblando bajo las sábanas, sabiendo que cada palabra de esa conversación había quedado grabada en el micrófono. Tenía 2 días. 2 días antes de que intentaran declararme incapaz. 2 días antes de que robaran todo lo que mi esposo construyó. 2 días para actuar. Saqué el teléfono nuevo de debajo de la almohada y le mandé mensaje a Anselmo. Tenemos 2 días. Van por la tutela de emergencia con diagnóstico falso. ¿Qué hacemos? Su respuesta llegó a los 5 minutos. Mañana a primera hora. Plan de emergencia. Estate lista para salir de esa casa y no volver. No dormí en toda la noche. Me quedé mirando el techo, planeando. A las 5 de la mañana me di una ducha larga, consciente de que la cámara en mi habitación probablemente también tenía audio. Me vestí con ropa cómoda. Jeans. Suéter color café. Zapatos apropiados para caminar. Bajé y preparé café como cualquier otro día. Francisco apareció a las 7. Buenos días, mamá. Buenos días. Necesito que vengas conmigo hoy al banco. Hay unos papeles que debemos firmar juntos. Ahí estaba. El movimiento final. ¿Qué tipo de papeles? Rutina. Actualización de beneficiarios. Cosas aburridas. Mentiras. Todo mentiras. Iré, pero primero necesito desayunar. Y quiero cambiarme de ropa. ¿Estás bien así? Francisco, si vamos al banco quiero verme presentable. Dame 20 minutos. Subí antes de que pudiera objetar. En mi habitación, saqué una maleta pequeña del closet. La cámara me veía, pero ya no importaba. Empaqué lo esencial. Ropa interior. Medicamentos. Documentos que tenía escondidos en una caja de zapatos. Las joyas de mi madre. Fotografías. La carta de mi esposo. Todo lo que no podía dejar atrás. Lo hice lento, como si solo estuviera organizando, pero cada objeto que guardaba era una declaración. No voy a volver. Bajé con la maleta. Francisco estaba esperando en la sala. Cuando vio la maleta, su expresión cambió. ¿Qué es eso? Ropa para donar. Aprovecharé que salimos para dejarla en la beneficencia. No me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero no podía acusarme de nada sin revelar que sabía que yo sabía. Déjala. La llevamos después. Prefiero hacerlo ahora. Mamá, deja la maldita maleta. Su voz subió de volumen. Leticia apareció desde la cocina. Los dos me bloqueaban la salida. Por un momento, el miedo me paralizó. Éramos 2 contra 1. Estaba en mi propia casa, pero me sentía atrapada. Entonces sonó el timbre. Los 3 nos quedamos inmóviles. El timbre sonó otra vez. Francisco fue a abrir. Era Aurelio otra vez, pero esta vez no venía solo. Traía a una mujer con uniforme de policía. Buenos días. Recibimos un reporte de un posible caso de abuso financiero de adulto mayor en esta dirección. Necesitamos hablar con la señora Eulalia. El mundo se detuvo. Francisco palideció. Leticia dio un paso atrás. Y yo, con mi maleta en la mano, caminé hacia la puerta. Soy yo. Soy Eulalia. Y necesito salir de esta casa ahora. La oficial, una mujer de unos 35 años con expresión seria y ojos que habían visto demasiado, entró a la casa seguida de otro policía más joven. Señora Eulalia, soy la oficial Sánchez. ¿Está usted en peligro inmediato? Francisco saltó antes de que pudiera responder. Oficial, esto es un malentendido. Mi madre está confundida últimamente. Hemos estado preocupados por su salud mental. De hecho, mañana tenemos cita con un especialista. Ahí estaba. El guión que habían ensayado. La narrativa de la vieja senil e incompetente. Pero la oficial Sánchez lo ignoró completamente, manteniendo sus ojos fijos en mí. Señora, necesito que usted me responda. ¿Está en peligro? Sí.
La palabra salió firme, clara, sin temblor. Mi hijo y mi nuera han estado planeando declararme incapaz mentalmente para quedarse con mi propiedad. Tienen un médico corrupto que firmará un diagnóstico falso. Me instalaron cámaras ocultas en toda la casa para vigilarme. Me quitaron mi auto. Cancelaron mis servicios de taxi. Usaron mi tarjeta de crédito sin autorización. Y tengo grabaciones de todo. Leticia soltó una risa nerviosa. ¿Ves, oficial? Está paranoica. Cámaras ocultas. Conspiraciones. Esto es exactamente de lo que hablamos. Necesita ayuda profesional. Hay una cámara en el detector de humo de mi habitación, dije, señalando hacia arriba. Otra en el reloj de la cocina. Una más en el marco del cuadro de la sala. Si quiere verificarlo, adelante. El rostro de Francisco cambió de blanco a rojo. Esas son para tu seguridad, mamá, por si te caías o tenías una emergencia. Entonces, ¿admite que hay cámaras?, preguntó la oficial Sánchez con tono neutral pero penetrante. Francisco se dio cuenta demasiado tarde de su error. Es decir, son dispositivos de monitoreo médico, perfectamente legales, instalados sin el conocimiento o consentimiento de la propietaria de la casa. El silencio fue respuesta suficiente. La oficial volteó hacia mí. Señora Eulalia, usted autorizó la instalación de dispositivos de vigilancia en su propiedad. Jamás. Me enteré ayer. Eso constituye invasión a la privacidad. Oficial Ramírez, documente la ubicación de los dispositivos. El policía joven sacó una cámara y comenzó a fotografiar. Francisco intentó bloquearlo. No pueden entrar así a mi casa. Es mi casa, dije, y mi voz resonó más fuerte de lo que había sonado en meses. Yo soy la dueña. Las escrituras están a mi nombre. Y les estoy dando permiso a los oficiales para documentar todo. Leticia me miró con un odio tan puro que casi era tangible. Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos compañía, cuidados, y así nos pagas. Me robaron, me espiaron, planearon encerrarme en un asilo, y me golpearon. Señalé mi mejilla donde el moretón, aunque desvanecido, todavía era visible bajo el maquillaje. ¿Ve esto, oficial? Mi hijo me dio una bofetada hace una semana porque me negué a cancelar mi cita médica. Eso es mentira, escupió Francisco. Te caíste. Tú misma dijiste que te habías tropezado. Nunca dije eso. Y tengo un testigo que vio el moretón al día siguiente. No mencioné que el testigo era Anselmo. Dejé que Francisco imaginara quién más había. La oficial Sánchez sacó una libreta. Necesito que ambas partes vengan a la estación para dar declaraciones formales. Señora Eulalia, ¿tiene a alguien que pueda acompañarla? ¿Un familiar? ¿Un abogado? Mi abogado ya está en camino a la estación. Me dijo que me encontraría allá. Perfecto. Y ustedes dos, miró a Francisco y Leticia, también necesitan venir. Hay acusaciones serias que investigar. No iremos a ningún lado sin nuestro abogado, declaró Leticia, cruzando los brazos. Es su derecho. Pueden llamarlo desde la estación. Francisco sacó su teléfono, pero la oficial lo detuvo. Después de que documentemos la escena. Por ahora, necesito que ambos permanezcan en la sala mientras terminamos. Los siguientes 30 minutos fueron serials. Los oficiales fotografiaron las cámaras ocultas. Documentaron mis medicamentos. Tomaron fotos de las escrituras de la casa que saqué de mi maleta. Revisaron el estudio donde Francisco había estado hurgando. Y todo ese tiempo, Francisco y Leticia permanecieron sentados en el sofá, viéndose uno al otro con expresiones que iban desde el pánico hasta la furia. Finalmente llegó el momento de irnos. Tomé mi maleta. ¿A dónde crees que vas con eso?, preguntó Francisco, poniéndose de pie. Me voy de mi propia casa porque ya no me siento segura aquí. Volveré cuando ustedes no estén. No puedes echarnos. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Soy la dueña. Y si no se van voluntariamente en las próximas 24 horas, iniciaré un proceso de desalojo formal. Anselmo me había asesorado sobre esto. Como propietaria,
Podía revocar el permiso de estancia en cualquier momento. Eres una desagradecida, siseó Leticia. Una vieja amargada que va a morir sola. Prefiero morir sola que vivir rodeada de buitres esperando a que me muera. Salí por la puerta que mi esposo instaló hace 50 años. Subí a la autopatrulla. Y mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera viendo mi casa hacerse más pequeña. La casa donde crié a mi hijo. Donde enterré a mi esposo. Donde pensé que pasaría mis últimos años en paz. Pero a veces la paz requiere guerra primero. En la estación de policía, Anselmo ya estaba esperando con una carpeta gruesa llena de documentos. Lo hiciste perfecto, me dijo en voz baja mientras esperábamos. Cada pieza de evidencia que recolectaste es válida. Las grabaciones, las fotografías, los mensajes de Inés. Todo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora das tu declaración oficial. Yo presentaré una orden de restricción temporal contra Francisco y Leticia. También solicitaremos un desalojo de emergencia basado en amenazas a tu seguridad. Y con las pruebas de fraude financiero intentado, la Fiscalía podría presentar cargos criminales. Me temblaban las manos. ¿Cargos criminales? Contra mi propio hijo. Eulalia, mírame. Anselmo puso su mano sobre la mía. Tu hijo dejó de ser tu hijo cuando decidió verte como un obstáculo para su codicia. Lo que intentaron hacer es un delito grave. Abuso de adulto mayor. Fraude. Invasión a la privacidad. Si no hay consecuencias, lo intentarán otra vez. O lo harán con alguien más. Tenía razón. Lo sabía. Pero el corazón de madre en mí todavía sangraba. Pasé las siguientes 3 horas dando mi declaración. Cada detalle. Cada conversación. Cada documento encontrado. La oficial que tomó mi testimonio se volvió más seria con cada revelación. Señora Eulalia, lo que me está describiendo es uno de los casos más elaborados de abuso financiero planificado que he visto. La premeditación es evidente. Las cámaras ocultas elevan la gravedad. Y el intento de obtener un diagnóstico médico fraudulento para conseguir tutela legal es especialmente preocupante. ¿Qué pasará con ellos? Eso dependerá del fiscal. Pero con esta evidencia, enfrentan cargos serios. Probablemente tiempo en prisión si son encontrados culpables. Prisión. Mi hijo en prisión. La idea me revolvió el estómago. Pero entonces recordé la bofetada. Las palabras de Leticia. La forma en que revisaron mi habitación como si yo ya estuviera muerta. La conversación sobre el doctor corrupto. No podía protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones. No esta vez. Cuando salí de la sala de declaraciones, encontré a Francisco y Leticia en el pasillo con un abogado de aspecto nervioso. Francisco me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Fue un malentendido. Estábamos preocupados por ti y tomamos malas decisiones. Pero somos familia. La familia no instala cámaras para espiar. La familia no planea robarte. La familia no te golpea. Fue una vez. Un momento de estrés. Lo siento. ¿Sientes haber sido descubierto o sientes haberlo hecho? No respondió. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. El abogado de Francisco intervino. Señora Eulalia, mi cliente está dispuesto a abandonar la propiedad pacíficamente si usted retira las acusaciones. Miré a Anselmo. Él negó con la cabeza sutilmente. Las acusaciones no dependen solo de mí, respondí. La oficial dijo que el Estado podría presentar cargos independientemente de lo que yo quiera. Pero aunque dependiera de mí, no las retiraría. Lo que hicieron fue premeditado, calculado y cruel. Por favor, rogó Francisco, y por un segundo vi al niño que fue. Pero ese niño se había ido hace mucho. Ya tomé mi decisión. Tienen 24 horas para sacar sus pertenencias de mi casa. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada abandonada. Y si alguno de ustedes intenta contactarme, violar la orden de restricción o acercarse a mi propiedad, llamaré a la policía inmediatamente. Di media vuelta y caminé hacia la salida con Anselmo a mi lado. Afuera, el sol brillaba con una intensidad casi ofensiva. Como si el mundo no supiera que mi vida acababa de explotar. ¿Dónde te quedarás?
preguntó Anselmo. No puedes volver a la casa hasta que ellos se vayan. Tengo algo planeado. Alguien que quiero ver. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado días atrás. Inés. Soy yo. ¿Tu oferta de visitarte sigue en pie? Porque necesito salir de la ciudad por unos días. Su respuesta fue inmediata. Abuela. Ven. Papá y yo ya preparamos la habitación de invitados por si acaso. Te esperamos. Colgué y respiré profundo. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. Voy a ver a mi nieta, le dije a Anselmo. Mientras tanto, encárgate de sacarlos de mi casa. Él sonrió. Será un placer. El viaje hasta la ciudad donde vivía Inés tomó 7 horas. Manejé mi auto que Anselmo había recuperado del supuesto taller donde Francisco lo había dejado. No había nada malo con él, por supuesto. Solo era otra forma de control. Otra mentira en una montaña de mentiras. Conduje con las ventanas abiertas, dejando que el viento se llevara 3 meses de tensión acumulada. Pasé por pueblos pequeños con nombres que no conocía. Paré en una gasolinera a mitad del camino y comí un sándwich terrible pero gloriosamente elegido por mí misma. Nadie vigilando qué comía. Nadie comentando sobre mis elecciones. Solo yo y la carretera. Llegué cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y violeta. La dirección que Inés me había dado me llevó a un vecindario tranquilo con casas modestas y jardines bien cuidados. Me estacioné frente al número 243. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Inés salió corriendo y me abrazó con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. Abuela, viniste. Realmente viniste. Prometí que lo haría. Nos quedamos así, abrazadas en el porche, recuperando 3 años perdidos en un solo momento. Ella olía a champú de coco y juventud. Cuando finalmente nos separamos, vi a un hombre en la puerta. Alto, con cabello gris en las sienes y ojos amables. Juan, el ex esposo de Francisco. El padre biológico de Inés. Señora Eulalia, dijo con una leve inclinación de cabeza. Bienvenida a nuestra casa. Inés no ha parado de hablar de usted desde que la contactó. Gracias por recibirme. Sé que la situación es incómoda. No lo es. Inés me contó todo. Lo que Francisco intentó hacerle es imperdonable. Y para ser honesto, no me sorprende. Me ayudó con mi maleta y entramos. La casa era acogedora, llena de luz y fotografías de Inés en diferentes etapas de su vida. Inés jugando voleibol. Inés en su graduación de secundaria. Inés con amigos. Una vida completa de la que yo me había perdido por creer las mentiras de Francisco. Preparé tu habitación, anunció Inés, tomando mi mano y guiándome por un pasillo. Era un cuarto pequeño pero hermoso, con una cama cubierta por una colcha color lavanda y flores frescas en la mesita de noche. Es perfecto, dije, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Inés me abrazó otra vez. Estás a salvo ahora, abuela. Aquí nadie va a lastimarte. Esa noche cenamos los 3 en la cocina. Juan había preparado enchiladas, y mientras comíamos, me contó su versión de la historia que Francisco siempre había distorsionado. Me casé con Francisco cuando ambos teníamos 23 años, comenzó. Al principio era encantador, atento, pero después de que nació Inés, algo cambió. Se volvió controlador, celoso. Empezó a gritar por cosas pequeñas. Yo era muy chica, pero recuerdo los gritos, añadió Inés en voz baja. Recuerdo esconderme en mi closet cuando él empezaba. Juan continuó. Intenté que funcionara. Terapia de pareja. Promesas de cambio. Pero después de que me empujó contra una pared frente a Inés, supe que tenía que irme. No por mí, sino por ella. Francisco me dijo que tú eras inestable, confesé, sintiendo vergüenza por haber creído. Que habías abandonado a Inés por otro hombre. Nunca hubo otro hombre hasta 2 años después del divorcio. Y nunca abandoné a mi hija. Francisco me quitó la custodia inicialmente usando su dinero y contactos. Me tomó 1 año y medio reunir evidencia suficiente para que un juez viera la verdad. Reportes policiales. Testimonios de maestros que habían visto moretones en Inés.
Grabaciones de sus gritos. Él me lastimaba a veces, admitió Inés, y mi corazón se rompió un poco más. Nunca con puños. Solo empujones. Jalones de cabello. Una vez me encerró en mi habitación toda la noche sin cenar porque saqué una B en lugar de una A. Cuando finalmente me fui con papá, sentí que podía respirar otra vez. Las piezas finalmente encajaban. El temperamento de Francisco no era nuevo. No era estrés laboral ni problemas financieros. Era su naturaleza. Y yo, como tantas madres, había ignorado las señales, había justificado lo injustificable, había elegido creer la versión que me permitía seguir amando a mi hijo sin enfrentar quién era realmente. Lo siento, dije, mirando a Inés. Debí haber estado ahí. Debí haber visto. No es tu culpa, abuela. Francisco es muy bueno mintiendo. Muy bueno haciendo que otros parezcan los villanos. Pasamos la siguiente hora hablando. Les conté cada detalle de los últimos meses. Juan escuchaba con expresión cada vez más seria. Lo que me preocupa, dijo finalmente, es que Francisco tiene deudas con gente peligrosa. Inés me mostró los mensajes. Si no puede pagarles usando tu casa, podrían venir por ti de otras formas. Necesitas protección. Anselmo, mi abogado, está manejando la orden de restricción. Eso solo funciona si Francisco la respeta. Y cuando está desesperado, no respeta nada. Tenía razón, pero no sabía qué más hacer. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de Juan, revisé mi teléfono. Anselmo había enviado un mensaje. Francisco y Leticia salieron de la casa. Tuvimos que estar presentes con policía. Se llevaron solo ropa y electrónicos personales. Dejaron todo lo demás. La casa está asegurada. Cambié todas las cerraduras. Instalé un sistema de alarma nuevo. Cuando regreses, estarás segura. Otro mensaje. Las cámaras ocultas han sido removidas y están en custodia policial como evidencia. También encontramos algo más. Un borrador de testamento a tu nombre con tu firma falsificada. Lo dejaban todo a Francisco. Está con el fiscal ahora. No pude dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. A las 2 de la mañana, bajé a la cocina por agua. Juan estaba ahí, leyendo con una taza de té. No podía dormir tampoco, explicó. Las noches son difíciles cuando el cerebro no para. Me senté frente a él. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Cómo lo superaste? La traición. El abuso. ¿Cómo te reconstruiste después? Juan dejó su libro y pensó un momento. No lo superé. Aprendí a vivir con eso. La diferencia es importante. No puedes superar completamente que alguien a quien amaste te lastimara. Pero puedes aprender a no dejar que eso defina tu futuro. Yo elegí enfocarme en Inés. En darle una vida donde se sintiera segura y amada. Eso me salvó. Yo perdí 3 años con ella por creer sus mentiras. Pero no perdiste el resto. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Bebimos nuestras bebidas en silencio cómodo. Afuera, la noche era perfectamente quieta. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije finalmente. ¿Qué parte de mí todavía quiere que Francisco me llame? Que se disculpe de verdad. Que sea otra vez el niño que cargaba en brazos. Sé que es estúpido. No es estúpido. Es amor materno. Pero el amor no significa permitir abuso. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Esas palabras se quedaron conmigo mientras volvía a la cama. Podía amar a Francisco y aún así nunca volver a hablarle. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Los siguientes días con Inés fueron sanación pura. Cocinamos juntas. Vimos películas viejas. Ella me enseñó a usar aplicaciones en mi teléfono que no conocía. Yo le conté historias de su abuelo, mi esposo, y vi cómo sus ojos se iluminaban con cada anécdota. Una tarde fuimos al parque. Inés jugaba voleibol con sus amigos y yo la observaba desde las gradas, sintiendo un orgullo que no había sentido en años. Era fuerte, inteligente, resiliente. Todo lo que Francisco había intentado romper en ella, ella lo había convertido en fortaleza. Después del juego,
Nos sentamos en un café. Abuela, ¿qué vas a hacer ahora? Volver a mi casa. Recuperar mi vida. ¿Y Francisco? No lo sé. El fiscal decidirá si presenta cargos. Anselmo dice que es probable. Las pruebas son sólidas. ¿Cómo te sientes con eso? Devastada. Aliviada. Culpable. Todo al mismo tiempo. Inés tomó mi mano sobre la mesa. No tienes que sentirte culpable. Él eligió esto. Tú solo te defendiste. Mi teléfono sonó. Era Anselmo. Eulalia, necesito que vuelvas. El fiscal quiere reunirse contigo. También hay algo más. Francisco intentó volver a la casa anoche. Las cámaras de seguridad nuevas lo capturaron. Violó la orden de restricción. Ahora hay una orden de arresto contra él. El mundo se inclinó ligeramente. Lo arrestaron. Todavía no. No lo encuentran. Leticia dice que no sabe dónde está. Pero necesitas volver y necesitas estar en un lugar seguro hasta que lo localicen. Miré a Inés. Ella había escuchado todo. Ve, abuela. Termina esto. Y cuando termine, promete que volverás a visitarnos. Lo prometo. Esa noche empaqué mi maleta otra vez. Juan insistió en acompañarme hasta mi ciudad y quedarse hasta que todo estuviera resuelto. Inés me mataría si te dejo sola en esto, bromeó, pero sus ojos estaban serios. Salimos al amanecer. Y mientras la casa de Juan desaparecía en el espejo retrovisor, supe que no importaba lo que viniera después. Ya no estaba sola. Llegamos a mi ciudad al anochecer. Juan insistió en revisar la casa antes de dejarme entrar. Anselmo nos esperaba en la puerta con un oficial de policía. Las cerraduras nuevas brillaban bajo la luz del porche. Todo está asegurado, informó Anselmo. Sistema de alarma activo. Cámaras de seguridad legítimas en el exterior. Y tengo noticias. Entramos. Mi casa olía diferente. Más limpia. Como si la presencia de Francisco y Leticia hubiera sido una contaminación que finalmente se había disipado. Francisco se entregó esta mañana, continuó Anselmo. Su abogado negoció. Él y Leticia enfrentan cargos de fraude intentado, invasión a la privacidad y violación de orden de restricción. Leticia también enfrenta cargos por uso fraudulento de tarjeta de crédito. Los montos que gastaron de tu cuenta suman casi $15,000. $15,000. Mi dinero. Gastado en quien sabe que mientras planeaban robarme todo. ¿Cuánto tiempo podrían recibir?, preguntó Juan. Entre 3 y 7 años si son declarados culpables de todos los cargos. Pero el fiscal está abierto a un acuerdo. Si devuelven el dinero robado, aceptan libertad condicional extendida y se mantienen alejados permanentemente de Eulalia, podrían reducir las sentencias a servicio comunitario y probatoria. Me senté en mi sillón, ese donde mi esposo solía leer el periódico. ¿Qué recomiendas? Anselmo se sentó frente a mí. Legalmente, tienes un caso sólido para el máximo castigo. Pero necesitas preguntarte qué te dará paz. ¿Verlos en prisión? ¿O saber que nunca podrán volver a acercarse? Pensé en Francisco de niño. En sus primeros pasos. Su primer día de escuela. La forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero también pensé en la bofetada. En las cámaras ocultas. En el plan de declararme incapaz y encerrarme. Quiero el acuerdo, dije finalmente. Pero con condiciones. Devuelven cada centavo. Aceptan una orden de restricción permanente, no solo temporal. Nunca contactan a Inés. Nunca mencionan mi nombre públicamente. Y si violan cualquiera de estas condiciones, aunque sea una vez, van directamente a prisión sin posibilidad de reducción de sentencia. Puedo negociar eso, asintió Anselmo. ¿Estás segura? No quiero su castigo. Quiero mi paz. Juan puso su mano en mi hombro. Esa es la decisión más sabia que podrías tomar. Los siguientes días fueron un borrón de reuniones legales. Firmas. Declaraciones finales. El fiscal aceptó el acuerdo. Francisco y Leticia, desesperados por evitar prisión, aceptaron cada condición. Los vi una última vez en la corte durante la audiencia final. Francisco no me miró a los ojos.
Leticia me fulminó con la mirada, pero su veneno ya no me alcanzaba. El juez leyó los términos. Señor Francisco Martínez y señora Leticia Martínez están obligados a restituir $15,234 a la señora Eulalia Fernández en un plazo no mayor a 6 meses. Quedan bajo libertad condicional por 5 años. Tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros de la señora Fernández, su propiedad, o su nieta Inés Martínez. Cualquier violación resultará en el cumplimiento inmediato de la sentencia de prisión de 7 años. ¿Entienden estos términos? Sí, su señoría, murmuraron ambos. Señora Fernández, ¿tiene algo que decir antes de cerrar este caso? Me puse de pie. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Solo una cosa. Pasé 63 años siendo la madre que sacrificaba todo. La esposa que sostenía el hogar. La abuela que esperaba ser recordada. Me hice invisible cuidando a otros. Pero aprendí algo en estos meses. Hacerse invisible por amor es hermoso. Ser borrada por conveniencia es violencia. Ya no seré invisible. Ya no seré silenciosa. Y ya no permitiré que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me quite lo que construí con mi vida. El silencio en la sala era absoluto. Y Francisco, continué, mirándolo finalmente, fuiste mi hijo y parte de mí siempre te amará. Pero ese amor ya no incluye acceso a mi vida. Te deseo sanación. Te deseo crecimiento. Pero desde lejos. Muy lejos. Me senté. El juez dio un golpe con su mazo. Caso cerrado. Salimos de la corte bajo un sol brillante. Juan me esperaba afuera. Lo hiciste increíble. Me siento extraña. Libre pero triste. Así es como se siente el cierre. No es limpio ni perfecto. Pero es real. Esa noche, de vuelta en mi casa, caminé por cada habitación. La sala donde jugaba Francisco de niño. La cocina donde mi esposo me robaba besos mientras yo cocinaba. El estudio donde guardaba recuerdos de toda una vida. Ya no sentía miedo aquí. Ya no sentía vigilancia. Solo sentía posibilidad. Una semana después, Inés llegó para quedarse el fin de semana. Trajo una planta de hortelã en una maceta pintada a mano. Para tu jardín. La hortelã representa renovación. Pensé que era apropiado. La plantamos juntas en el jardín, justo al lado de las begonias. Mientras cavábamos, Inés habló. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Extrañas a Francisco? Al verdadero, antes de que todo se arruinara. Extraño al niño que fue. Pero creo que ese niño desapareció hace mucho tiempo y yo no quise verlo. Extraño la ilusión más que la realidad. ¿Crees que alguna vez cambie? No lo sé. Espero que sí, por su propio bien. Pero ese ya no es mi trabajo. Mi trabajo ahora es vivir. Terminamos de plantar la hortelã. Nos quedamos sentadas en el jardín viendo cómo el sol se ponía detrás de los árboles que mi esposo había plantado décadas atrás. Abuela, ¿sabes qué es lo más valiente que hiciste? Denunciarlos. No. Elegirte a ti misma. Muchas mujeres de tu generación nunca aprenden a hacer eso. Tú lo hiciste. Tomé su mano. Tenía 17 años, pero la sabiduría de alguien que había sobrevivido tempestades. Tú me enseñaste tanto como yo a ti. Nos quedamos así, abuela y nieta, sentadas en un jardín que había visto dolor y renacimiento. La hortelã crecería. Se expandiría. Tomaría todo el espacio que necesitara sin pedir permiso. Como yo. 2 meses después, recibí un sobrecertificado. Dentro había un cheque por $15,234 y una nota escrita a mano. Mamá, algún día espero que puedas perdonarme. Francisco. No respondí. Guardé el cheque. Quemé la nota en el jardín, viendo cómo las palabras se convertían en ceniza que el viento se llevó. El perdón vendría cuando viniera, si es que venía. Pero no le debía a nadie un cronograma para mi sanación. La casa poco a poco volvió a sentirse mía. Pinté las paredes de colores que siempre quise, pero nunca me atreví. Amarillo suave en la cocina. Verde salvia en mi habitación. Remodelé el estudio convirtiéndolo en un cuarto de costura donde ahora hacía edredones para donar a refugios de mujeres.
Reconecté con mis amigas del club de lectura. Ellas me recibieron con abrazos y lágrimas, confesando que sabían que algo andaba mal, pero no supieron cómo ayudar. Las llamadas que nunca llegaban. Los mensajes sin respuesta. Pensamos que nos estabas evitando, explicó mi amiga Lucía. No era yo. Era Leticia filtrando todo. Nunca más, prometió Lucía. Si alguna de nosotras desaparece así, vamos en persona. Esa red de mujeres se convirtió en mi nueva familia elegida. Almuerzos los martes. Cine los viernes. Llamadas diarias solo para verificar. Juan e Inés me visitaban cada mes. A veces me quedaba con ellos. Habíamos construido algo hermoso de las ruinas que Francisco dejó. Un vínculo elegido que era más fuerte que el vínculo de sangre que se rompió. En las noches, antes de dormir, a veces miraba las fotografías viejas. Francisco de bebé. Francisco graduándose. Francisco en su boda. Y sentía una tristeza suave, como una herida que sana pero deja cicatriz. Amaba a ese niño. Lloraba por el hombre en que se convirtió. Pero ya no me consumía. Una tarde, exactamente un año después de la bofetada, me senté en el jardín con una taza de té. La hortelã había crecido tanto que necesitaba podarla. Las begonias florecían en tonos rosados y blancos. El cielo estaba despejado y perfecto. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo ignoré. Si era importante, dejarían mensaje. No lo hicieron. Cerré los ojos y sentí el sol en mi rostro. 64 años. Una vida entera de ser lo que otros necesitaban. Y finalmente, gloriosamente, era solo mía. El viento movió las hojas de la hortelã. En algún lugar, Francisco vivía su vida sin mí. Y yo vivía la mía sin él. No había reconciliación cinematográfica. No había abrazo final ni perdón dramático. Solo había paz. La paz de saber que me defendí. La paz de saber que mi nieta estaba a salvo. La paz de saber que esta casa, construida ladrillo por el amor de mi vida, seguiría siendo mía hasta mi último aliento. Me levanté y arranqué unas hojas de hortelã. Las froté entre mis dedos, liberando su aroma fresco y limpio. Olor a nuevo comienzo. Olor a dignidad recuperada. Entré a mi casa, cerré la puerta detrás de mí, y sonreí. Ellos tocaron mi nombre por última vez. Ahora, solo tenía tiempo para quienes lo merecían. Y finalmente, después de toda una vida, yo merecía mi propio tiempo.